en Cateura, ¿verdad? Ya desde el domingo que estuvimos allí, bueno, realizando diferentes actividades de apoyo para los niños y la familia en el lugar. ¿Cuántos niños están siendo asistidos por el Ministerio de la Niñez? Bueno, van más de 100 niños porque están en un horario rotativo, ¿verdad? Todos los niños que quieren recibir esa atención, esa asistencia, pueden venir, ¿verdad? O sea, la recomendación en ese momento que ya dio desde el domingo, dio el doctor Morinio, fue justamente tratar de alejarse de la zona por la alta toxicidad de- del humo que produce este incendio, ¿verdad? Entonces se está buscando no solamente en los espacios de las escuelas que están en la zona de los alrededores donde están los chicos ahora que están utilizando como refugio, sino también en una zona próxima al lugar, que es la zona donde está ubicado el centro comunitario del ministerio, centro comunitario Catero, le llamamos nosotros. Se está buscando que sea un punto de referencia, ¿verdad? Ahí se está ahora instalando eh, bocas de agua, puntos de agua. eh, Se está cocinando también desde el domingo, que se está apoyando por ejemplo, comida y cocina para la comunidad, en ollas populares, ¿verdad? Y también en los lugares donde se listó como refugio la atención para el niño, ¿verdad? Con apoyo psicosocial, con alimentación, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Y cuál es la situación de la familia ahí con relación a la asistencia de los niños? ¿Están sin hogares debido al incendio? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo desde el Ministerio de la Niñez? Bueno, hay que entender que no todos quieren acceder a la evacuación, ¿verdad? O sea, las familias que sí quieren evacuar, las familias que sí quieren salir, están siendo asistidas, ¿verdad? Muchas de ellas incluso mencionaron que no quieren dejar sus lugares por temor a recibir cualquier tipo de hurto en sus propios hogares, ¿verdad? La situación ahora mismo es una bastante compleja porque el humo justamente que manda el incendio es muy tóxico y las recomendaciones de desalojarse, pero como dijimos, hay bastante resistencia de salir del lugar. No obstante, que ya hay una cantidad importante de familias que sí salieron. En primer término, al principio, era prácticamente nulo el deseo de salir ahí del lugar. Progresivamente, conforme fue avanzando el incendio, eso quiere decir entre ya la tardecita noche del domingo y ayer, bueno, sí hubo más familias que desalojaban el lugar. Y ante la resistencia de esas familias, ¿qué es lo que prevén hacer ustedes, viceministro? Ya que por un lado habla de que la situación, digamos, es grave desde el punto de vista de la salud, según el informe de los médicos. ¿Prevén algún tipo de medida ante la resistencia, algún pedido de auxilio judicial? ¿O qué es lo que van a adoptar, viceministro? Bueno, el tema es una medida colectiva, ¿verdad? No es una medida individual que se puede tratar caso por caso. Entonces, sí, justamente se estuvo conversando, la ministra también estuvo conversando con el intendente, estuvo conversando también con el ministro de Emergencia Nacional, y se vio la necesidad bueno, de que si esto se vuelve aún mucho más grave, sí, de entrar y hacer algo más ya este obligatorio, por decirlo así, una medida, porque para judicialmente algo un poco más complicado, porque hay que ver medidas colectivas, ¿verdad? Eh, pero sí es una cuestión de que tal vez escapa un poco a lo que es el espectro del Ministerio de la Niñez, pero sí se estuvo conversando también ya, como dije, con autoridades municipales y con autoridades de la Secretaría de Emergencia para ver la posibilidad de, si es que eso se torna más grave, tal vez ver que la situación sea un poco más ya, como decirlo, que sea la cuestión, la obligación sea, perdón, la evacuación sea una cuestión ya obligatoria. En este caso, la Defensoría no podría intervenir como medida de protección solicitando de que se cumpla el pedido que ustedes hacen, viceministro. Podría, ¿verdad? Podría, solamente que estamos, como digo, hay que ver estratégicamente cuál es el camino
convendría o se podría tomar, ¿verdad? Estamos ante una situación, una emergencia de gran magnitud, que es una cuestión de interés colectivo allí, ¿verdad? Entonces habría que ver qué efectividad tendría que haya un documento o una medida, lo difícil que sería de repente el cumplimiento de esa medida en estas circunstancias, en estas situaciones allí, ¿verdad? Entonces por eso siempre se está apelando y por eso fue la conversación del día que hubo con las diferentes autoridades que mencioné anteriormente, ¿verdad? Y bueno, en realidad, ¿y por qué hay tanta resistencia, viceministro? Lo que pasa es que al abandonar sus casas precarias pueden no volver. Bueno, Y son casas precarias, Carlos, no tienen títulos, no tienen, ellos están asentados. Y no pueden ocupar otros. Claro, pueden ocupar otro o la municipalidad de una y buena y santa vez puede tomar la decisión firme de no volverle a permitir entrar a vivir en un basurero. Es una cuestión histórica ahí, ¿verdad? O sea, el problema no es de ahora más. Sí, por eso. Sí, es cierto, hay una cuestión de disputa, de conflicto respecto al dominio de la tierra, eso sabemos, pero se siente como una suerte de temor de abandonar, de salir del lugar, y que de repente, tal vez más que eso, puedan todas las cosas, los bienes, los electrodomésticos que tienen, de repente al volver puedan no encontrar, ¿verdad? Sentimos que por un lado por eso no quieren salir, hay que magnificar realmente cuál es la situación ahora en este momento allí, ¿verdad? Y a los menores, no está retrocediendo. A los menores o a los niños específicamente no se los puede apartar de sus padres temporalmente, viceministro. Claro, vuelvo al punto, ¿verdad? Es una comunidad la que está haciendo el Cateura. En Cateura hay aproximadamente 5.000 familias, ¿verdad? Es prácticamente impracticable estar haciendo una medida para 5.000 personas y entrar en el calor de lo que es esta emergencia, entrar a aplicar una medida, ¿verdad? Entonces sí, por eso es importante, y lo estratégico es buscar de que esa evacuación tal vez tenga un carácter un poco más imperativo, ¿verdad? Y entrar y atender realmente la gravedad de lo que está ocurriendo, y sí, hacer una evacuación un poco más forzosa, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Ahora, viceministro, ¿cuál es la situación en general, o sea, de los niños y de niños adolescentes en nuestro país, de acuerdo a los datos y registros que tiene la institución en donde ustedes están, ¿verdad? Bueno, nuestro país, él tiene realmente entre su población el 35% entre niños, niñas y adolescentes 0 a 17 años, ¿verdad? Vivimos lo que se llama la primavera o el bono demográfico, algo que no sabemos en cuánto tiempo real podremos vivir, ¿verdad? Y sí, hay cifras de repente un poco alarmantes también en cuanto hace a la situación de violencia que hay hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, y más específicamente lo llamativo es que ese índice de violencia hacia niños, niñas y adolescentes indica que el 80% de los casos se produce dentro del seno del entorno familiar, ¿verdad? Y una cuestión no menor, atendiendo que la propia ley, nuestra propia constitución, Código de la Niñez, una cuestión no solamente legal, sino lógica y hasta natural, nos indican que la familia es ese primer espacio y el principal espacio protector hacia niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces es una cuestión que nos preocupa y nos ocupa también realmente el trabajo, lo que es, por ejemplo, fortalecer el rol de la familia, reencauzar lo que es ese cuidado protector que tiene que tener la familia y no ser ese espacio donde el niño está siendo vulnerado sus derechos, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento de esa violencia afecta de ese 35% de ese total del 35%, viceministro? Sí, una de las últimas encuestas estadísticas que hay indican que 6 de cada 10 niños alguna vez fueron víctimas de violencia, ¿verdad? 6 de cada 10. Sí, y
tenemos que entender a la violencia no solamente como el castigo físico, ¿verdad? Sino que la violencia sexual, el abuso sexual, por ejemplo, es una forma de violencia. Tenemos la violencia psicológica también, ¿verdad? Y el abuso sexual es importante entenderlo no solamente en su forma más agravante, ¿verdad? Justamente ayer estamos hablando de eso, que de repente vemos que incluso es como que se aguarda y se lo toma como abuso sexual solamente a la forma más agravante, que es el coito, ¿verdad? Abuso sexual es cualquier acto sexual que se realice con el niño, niña, adolescente, que realice el abusador directamente hacia el niño, que el propio abusador indique que el niño realice un acto sexual en otra persona, ¿verdad? Incluso que presencie el niño un acto sexual, y hay más variables, ¿verdad? Todo eso es abuso sexual, y en la ley del 2018 se elevó la expectativa de pena, ¿verdad? Es lo que son los casos de abuso sexual en niños. ¿Y cuánto llega esa expectativa de pena, doctor? 20 en los casos de coito, ¿verdad? Pero lo bueno es que el tipo base es lo que se elevó, ¿verdad? Ahora, bajo ninguna circunstancia podría haber una condena, por ejemplo, menor a 4 años. Anteriormente no establecía la ley el tipo base, entonces te permitía que se le condene, por ejemplo, a 1 año, 2 años pena privativa de libertad, y en ese caso el Código Procesal Penal posibilita, por ejemplo, que se haga una suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que se le imponga, si bien se le condenaba, por ejemplo, a 2 años de cárcel, se le imponía el cumplimiento de alguna pena que no tenga que ver con la pena privativa de libertad, como una suspensión a prueba, justamente como dice su nombre, ¿verdad? Y finalmente no terminaban pisando la cárcel, y bueno, realmente era una cuestión bastante difícil, ¿verdad? Pero ahora sí, ahora por lo menos tenemos tipo base que hasta en los casos más mínimos, ineludiblemente se tiene que condenar con pena privativa de libertad. Pero ahí hay una cuestión de que, como dice un eslogan con el que trabajamos nosotros, todos somos responsables, ¿verdad? Desde las familias, desde la sociedad, desde las instancias del Sistema Nacional de Protección, que son el Sistema Nacional de Protección, su pata social, donde estamos nosotros, están las CODEMI, los consejos departamentales, el Consejo Nacional, y también el sistema jurisdiccional, ¿verdad? O sea, en nada sirve de repente hacer un trabajo en prevención o un acompañamiento en los casos donde ya se consumó alguna situación de abuso o violencia sexual, si no tenemos de repente, por ejemplo, una persecución penal efectiva y una condena, ¿verdad? Hablo en línea general, y tampoco sirve que tengamos una buena justicia y no tengamos instancias de prevención y apoyo en lo social. O sea, tienen que ser una cuestión que se complemente. Y desde el punto de vista jurisdiccional, el Viceministerio de la Niñez o el Ministerio de la Niñez se puede involucrar en los casos, viceministro. No, es muy importante la aclaración, ¿verdad? Sí, el ministerio puede recibir las denuncias y derivar, pero una vez de que los casos ya sean recibidos por las instancias jurisdiccionales, queda exclusivamente en el ámbito y en la esfera del ámbito jurisdiccional, ¿verdad? Realmente tu pregunta es muy pertinente, porque hay veces que hay como una suerte de confusión en las funciones y en los roles, ¿verdad? Sí, porque muchas veces la ciudadanía mezcla, ¿verdad? Y dice, ¿por qué el viceministerio no hace esto, no hace aquello para que sea condenada la persona, ¿verdad? Y en realidad esa parte ya queda en instancia del Ministerio Público y por ende después dentro de un proceso en el Poder Judicial. Exactamente, y hay una cuestión más también, ¿verdad? Que es una cuestión cuasi natural que ocurre, ¿verdad? Cuando hay un caso de abuso sexual en niños, nosotros, todos, ¿verdad? Lo primero que tratamos de ver o que nos preocupa, o la tendencia es de que se le imputó, se le acusó, se le condenó a la víctima, y es como que lo último en lo que pensamos, tal vez una cuestión de rabia, de ira, se entiende perfectamente, ¿verdad? Pero lo último que muchas veces incluso la propia ciudadanía piensa es, ¿y qué pasó de ese niño? Ese niño, niña, adolescente,
ese niño o niña realmente también es víctima. Por lo general, como dije, me remonto a mis impresiones iniciales. Son raros los casos en los cuales un niño o niña es abusado sexualmente, por ejemplo, fuera de la casa. Hablamos de un 80% de que ocurre en el entorno familiar. Entonces, ese niño, mientras ocurre el proceso penal que corre por cuerdas separadas, también hay un proceso, una medida de protección que tienen que otorgarlo el juzgado de la niñez, ahí donde interviene el Ministerio de la Defensa Pública, entre otras. Incluso también nosotros en el sentido tal vez de hacer como una suerte de apoyo en el caso que se necesite familia acogedora, familia privada, pero hay un proceso que corre a la par del proceso penal, que es independiente, ¿verdad? Que es el proceso que busca una protección inmediata al niño, niña, adolescente. ¿Qué ocurre si en su propia casa estaba siendo vulnerado, por ejemplo, víctima de un abuso? Por dar un ejemplo, por el padrastro, por quien sea, ¿verdad? Pues papá mismo, padre biológico, también muchas veces ocurre, ¿verdad? Hay como una suerte de complicidad, nadie denunció, bueno, o sea que se ve que esa instancia, aparte de que colaboró en la vulneración de derechos en ese momento del niño, no cooperó ni no colaboró con una protección, entonces tienen que ser separados de su familia. Y eso es algo que muchas veces, ya, uno hace un sondeo general y es como que se preocupa, bueno, ¿y qué pasó del abusador? Es cierto, nos tienen que preocupar, nos tienen que interpelar también eso y ver que reciba una condena ejemplar, ¿verdad? Pero es como que a veces nos sale de la esfera del radar qué pasó con ese niño, esa niña víctima. Ahí sí el ministerio puede apoyar tal vez en lo que es una medida de protección y dentro del proceso judicial tal vez realizar cierto aporte. Por ejemplo, hay que analizar caso por caso, una cuestión particular, ¿verdad? Pero sí de repente el trabajo de búsqueda de localización, mantenimiento del vínculo, los nuevos procesos del Foro de Niñez y hoy con la nueva ley de cuidado alternativo, una dirección que se llama Cuida del Ministerio tiene que apoyar la realización de los trabajos, ¿verdad? Que bueno, y el presupuesto de ustedes, ¿qué tal, viceministro? ¿Cuánto dispone el ministerio para, digamos, para todas las tareas que prevén ustedes para mejorar la situación de la niñez y de la adolescencia en el país? Bueno, hay que diferenciar dos cosas, ¿verdad? Una es el presupuesto que tiene el ministerio propiamente dicho, ¿verdad? Y otro es el análisis de la inversión que se hace en niñez dentro del presupuesto general de gasto de la nación. En lo que respecta a nuestro presupuesto institucional, al igual que todas las instituciones, prácticamente sufrió una mínima incidencia, ¿verdad? Se espera, y hay instituciones que sufrieron realmente un corte un poco mayor, ¿verdad? Nosotros en la parte misional de ejecutar nuestra actividad no recibimos ningún tipo de así de impacto, un gran impacto dentro de nuestro presupuesto. Obviamente que al igual que muchas instituciones, sí, no podemos decir que no, ¿verdad? Sí necesitamos mayor presupuesto para un mejor funcionamiento. Esta ley que te estoy mencionando, que la ley de adopción y cuidado alternativo el año pasado, nomás, el 2020, demanda una cantidad importante de recursos que tienen que sumar el ministerio para que esa ley pueda ser operativa. Lastimosamente se entiende la situación que está viviendo ahora, no solamente el país, sino el mundo, y nos coloca en una posición realmente de bueno, tratar de comprender. Creo que en otros tiempos se vieron a muchos ministros, muchos representantes del Ejecutivo tratar de ver que el Congreso pueda mejorar la propuesta inicial del Parlamento, pero hoy creo que más uno ve esta situación como difícil e inviable por la cuestión de la emergencia sanitaria en nuestro país y en el mundo, ¿verdad? Pero para complementar la pregunta, sí hay una inversión también que mucha gente no se toma en cuenta. A veces la gente trata de decir, bueno, la inversión del niño en el Paraguay es de, no sé, 500 guaraníes por niño porque empieza a tomar la inversión del Ministerio de la Niñez, pero hay que tener en cuenta de que otros ministerios también invierten en esta franja etaria en niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?
hablamos del Ministerio de Salud, que tiene, que presta servicio, por ejemplo, de la atención prenatal a la madre con el niño ya en el vientre, ¿verdad? Después hay programas de estimulación temprana, PRONAE, espacio de desarrollo infantil por el MEC, las escuelas, el desayuno escolar, almuerzo escolar, merienda escolar, y miles de programas más, ¿verdad? Que hay en las diferentes instituciones que incluso se estuvo haciendo, no recuerdo exactamente los datos ahora, pero se estuvo haciendo una proyección de Hacienda sumando todos los presupuestos que impactan en el área de niñez y si mal no recuerdo iba algo así como el 35% del total del presupuesto destinado a esta franja etaria, ¿verdad? Finalmente, a ver un poco cómo acompañan o qué trabajo están realizando con relación a la situación de los niños o de los menores que son reclutados por el EPP, viceministro. Excelente. Bueno, hay que hacer una diferenciación muy importante también ahí, ¿verdad? El ministerio lastimosamente no puede entrar a buscar y a sacarse de ahí, ¿verdad? Sí. Como muchas veces se pretende, y volviendo al punto del rol de funciones y competencias, ¿verdad?, de las instituciones. Sí se podría ver presencia institucional que va a requerir seguramente algún incremento del presupuesto propio, seguramente cooperación. Estamos muy acostumbrados a trabajar con la cooperación y estamos proyectando algunas cuestiones también para la zona norte, ¿verdad? Para tratar tal vez de instalarnos y fortalecer lo que es el sistema de protección en esa zona, en el departamento de Concepción y San Pedro, para que a través también, no solamente de una forma directa del ministerio, sino que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Cuando hablamos de responsabilidades, de la respuesta, de proveer el servicio de atención directa, de trabajar prevención, de trabajar promoción con familias, niños y adolescentes, hay una responsabilidad directa de las municipalidades, de los municipios, del nivel local. Y eso nosotros estamos ahora proyectando como para tratar de instalar también más fuertemente en toda esa zona y buscar las alianzas con las autoridades locales, con los gobiernos locales, con los municipios, para poder trabajar lo que es como una suerte de prevención, una suerte de promoción, para que también precisamente niños, niñas y adolescentes no participen dentro de esa actividad. Hay que cuidar mucho también los conceptos, ¿verdad? Nosotros estamos ante un grupo armado, es un grupo criminal armado no beligerante, ¿verdad?, al cual incluso no se les puede, y mucha gente habló de que se apliquen los diferentes protocolos facultativos, por ejemplo, que incluso suscribió el Paraguay, que forma parte de nuestro derecho positivo interno, pues ratificó el Congreso en su momento con un protocolo facultativo de Naciones Unidas respecto al niño en conflicto armado. Nosotros incluso técnicamente no se lo puede considerar dentro del conflicto armado porque la propia convención en Ginebra se hizo una aclaración, ¿verdad?, que tiene que ser, para que sean considerados, que tiene que estar reconocido por el Estado. Sí son grupos criminales armados que están lastimosamente teniendo entre sus filas a niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y sí, reconozco que se tiene que ver un poco de las diferentes instancias, ¿verdad?, central, departamental y también local, cómo se puede tratar de combatir esta situación. Es lo mismo, lastimosamente, el mismo mal endémico que hay con la situación de niños, niñas que a veces están en situación de trabajo infantil o calle, ¿verdad? Hay cuestiones más profundas que incluso para atacar la raíz del problema, ¿verdad? Con nada justifica que un niño, niña o adolescente esté participando de este tipo de actividades, y repudiamos profundamente este tipo de prácticas por estos grupos criminales. ¿El MINE no presentó una denuncia o está acompañando un proyecto de ley para sancionar a las personas que involucran a niños en este tipo de grupos? A ver, hubo unas conversaciones, sí,
con las diferentes instancias, ¿verdad? La ministra estuvo en conversaciones también con la fiscal general del Estado, con la doctora Quiñones, y sí, eso se estuvo trabajando ya con la pata jurisdiccional de nuestro sistema, ¿verdad? Y tenemos entendido también de que hay un proyecto de ley que varios parlamentarios están presentando para establecer pena privativa de libertad para aquellas personas que cometan este tipo de actos, ¿verdad? Nosotros estamos abiertos a acompañar, entiendo que eso va a continuar, pero vamos a ver cómo va avanzando también, ¿verdad? Sí, el MINA está, respondiendo a la pregunta, está en conversaciones con las diferentes instancias jurisdiccionales para tratar de profundizar esto, porque se tiene que realmente investigar, y como decimos, el Ministerio no tiene una función ni un rol investigador, ni tampoco lastimosamente nos encantaría, ¿verdad?, por tener ese rol de entrar a rescatar, como se solicitó de alguna manera a quienes ya están ahí. Sí tenemos que trabajar fuertemente en lo que es el rol de prevención en la alianza con muchas instituciones que como mencioné, también son responsables de realizar ese trabajo, y fortaleciendo un poco eso, principalmente las instancias locales, en las cuales sí nosotros tenemos también una responsabilidad de fortalecer esas instancias locales en lo que respecta a promoción y protección de derechos de niños y adolescentes. Muchísimas gracias, viceministro, por este contacto y por los datos. No, por favor, saludos a ustedes y a la audiencia. Gracias. Usted está escuchando PDS. Walter Gutiérrez, viceministro de la Niñez, en contacto acá por el imperio de la ley. Vamos a ver entonces qué es lo que van a hacer con relación a los niños y niñas de Catecona, ya que hay